Bien, vamos a ir a revisar el PPT anterior. ¿Habíamos revisado los ejercicios de este PPT o no? Los de la luz, profe, óptica. ¿Sí? Creo que sí, porque usted hizo un repaso igual de onda electromagnética y habían unos de óptica parecido. Ah, ya, entonces esto lo habíamos revisado, estos ejercicios. Ahí los voy a mostrar, ¿es cierto? Claro, hasta el vector de pointing, todo eso. Ah, ya, pero esto es óptica, lo habíamos visto, ¿verdad? Después vemos algo de onda. Ya, esto lo habíamos revisado completo. Ya, vamos Sí, entonces. profe. Ya, El ángulo crítico. sí. Bueno, aquí hay algunos problemas de óptica y luego vienen algunos problemas. Ah, los de la onda electromagnética los tengo en otro lugar. En todo caso, esta guía con ejercicio está en el aula virtual. Bien, aquí hay algunos ejercicios propuestos, es válido para los dos paralelos. Hay dos espejos planos que están separados a un ángulo 120 grados. Este es el espejo horizontal M1, el espejo horizontal M2. ¿Por qué M? Porque en inglés espejo es mirror, entonces por eso es M. Están haciendo un ángulo 120 grados como se muestra en el dibujo. Si un rayo golpea al espejo M1 con un ángulo de incidencia de 65 grados respecto de esa normal, aquí ángulo teta deja el segundo espejo que aparece ahí, el ángulo reflejado en el segundo espejo. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente, hago incidir el rayo incidente con un ángulo 65 grados respecto a la normal y la perpendicular, y ese rayo, cierto, se refleja haciendo un ángulo de 65 grados respecto de la normal. ¿Ya? Eh, como ese ángulo vale 120, para completar los 90, 65 más 25 te queda 90, entonces tienes 120 más 25 son 145, y tú sabes que los ángulos interiores son 180 grados, por lo tanto le faltan 35. 35 más 25 son 60, más los 120, 180. Y aquí tienes una segunda normal perpendicular a ese espejo, y si aquí tienes 35, le faltan 55 para completar los 90. Y tú sabes que de acuerdo a la ley de la reflexión, el ángulo de incidencia, ¿cierto?, se refleja con un ángulo reflejado equivalente, ¿cierto?, al ángulo de incidencia. Si este ángulo de incidencia vale 55, este vale 55, que es lo que uno debería determinar. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Aló? No, profe. Ya. Bien, vamos con el segundo problema. Estos problemas los preparé durante las semanas de vacaciones, busqué algo ahí. El dibujo muestra un haz de láser sobre un espejo plano que es perpendicular al piso. Ahí está el láser,
está ubicado horizontalmente a 1,10 m de él e incide con un ángulo de 33 grados respecto de la normal. La altura del espejo es 1,80. El haz forma un ángulo de incidencia de 33 grados. El haz emerge desde el láser en un punto que está ubicado a 1,10 del espejo y a 1,80 del suelo. Después de la reflexión, ¿qué tan lejos de la base del espejo golpearía el piso? Es decir, me están preguntando a qué distancia se va a reflejar en el suelo. Necesito esa distancia horizontal. Entonces yo lo que hice acá fue lo siguiente. Este es el dibujo original. Incide con 33, ¿cierto? Ahí están los 33 ángulos opuestos por la línea, ¿cierto? Ángulo alterno externo, eso vale 33. Arriba tiene 90. Entonces son 57 más 33. Eso le queda 90. Y ahí tiene los otros 90. Así que ese ángulo vale 57 grados. Y eso vale 33. De acuerdo a la reflexión, eso vale 33. Entonces, con esas características, tú puedes determinar esta altura desde la normal hacia arriba para saber, ¿o cierto?, qué diferencia falta para completar el 1,80. Entonces yo dije, aplico el teorema del seno, digo seno de 57 grados es al cateto opuesto 1,10, como el seno de 33 grados es igual a I. Seno de 57 es a 1,10, como el seno de 33 grados, eso es igual a esa altura que le llamo I. Y de ahí despejo I. Te queda 1,33 por 1,10 por el seno 33 dividido por el seno 57, y eso arriba te queda 0,599 y abajo te queda 0,836. Si tú haces esa división, te queda 0,717 metros. Y si tú haces la diferencia, 1,80 menos 0,717 te queda esa altura, que es 1,083. Entonces ahora tú de ese triángulo, tú conoces el cateto, cierto, que le falta para completar 90, y tienen 90, le faltan 33, conoces, eso es desconocido el X, conoces el Y. Entonces puedes decir, por ejemplo, yo dije tangente de 33 grados es cateto opuesto, que es esa altura, ¿cierto? Que vale 1,083 dividido por el cateto adyacente. 1,83 partido por X, y digo que X vale 1,083 dividido por la tangente de 33, y uno te queda 1,668. Es decir, esa distancia que está ahí es 1,668 metros. Entonces aquí lo que se ocupa es un poco de trigonometría, el teorema del seno. Hay otra forma de poderlo hacer, se me ocurrió de esa manera, pero lo fundamental que está ocupando las leyes de la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, y con eso puedes calcular los ángulos, ¿cierto?, que le faltan para completar 90. ¿Preguntas, dudas? Profe, entonces, por ejemplo, para ver el ángulo de incidencia, aparte del de 33, toma el complemento hasta 90, que sería los 57 para el reflejado, ¿verdad? Correcto. Y como ya tienes 90, entonces tú puedes determinar este otro que está acá, ángulo alterno externo. Tienes 57, ese ángulo también es equivalente a este otro. Y tienes 90, entonces tú conoces los ángulos, conoces ese Y y conoces ese X. Entonces también podrías decir, el seno de 57 grados es cateto opuesto partido por la hipotenusa, pero tú no conoces esa línea que está ahí. O coseno de 33, cateto opuesto, que sería ahí partido por la hipotenusa. Como tú no conoces la hipotenusa, entonces digo tangente de 33, ¿cierto? Es igual a I partido por X. Y el I vale 1,083 partido por X, o sea que X vale 1,083 partido por la tangente 33. Y eso te queda 1,668 metros. No sé si les queda claro. Sí, Preguntas, profe. ya.
Este problema que viene a continuación es un poco complicado porque aquí se ocupa un argumento ya trigonométrico más específico, ¿cierto? Donde este ángulo que está aquí es el dos veces el ángulo teta y de ahí se puede sacar teta, por lo tanto ya es más específico, así que eso yo no lo voy a desarrollar. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, pero ocupa ya una regla geométrica mucho más específica, pero sí hemos visto, ¿cierto?, lo que son las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, los ángulos, eso lo hemos hecho, y además también yo creo que vieron el teorema del seno y el teorema del coseno en matemática, ¿no? Sí, profe, ahora lo estamos viendo. Claro, entonces, por ejemplo, ahí tiene una aplicación del teorema del seno, ¿te das cuenta? Entonces, por eso me atrevo a ese problema, me atrevo a hacerlo. Pueden haber otras formas, pero ocupé el teorema del seno. Este que está aquí no lo voy a resolver porque obviamente necesito ya una cuestión mucho más específica y se vuelve una cuestión más geométrica que basado en las rayos incidentes o reflejados de la ley de Snell. Y aquí hay otro problema donde dice que hay dos espejos planos que están, ahí tienen un espejo plano superior o un espejo plano inferior de 17 centímetros y están separados 3 centímetros y tú lanzas con un láser, ¿cierto? Ellos son paralelos y están separados 3 centímetros y tienen 17 centímetros de longitud como se indica en el dibujo. Una haz de láser se dirige al espejo superior desde el borde izquierdo del espejo inferior. Ahí está. Y preguntan, ¿cuál es el ángulo de incidencia más pequeño, ¿cierto? Que yo debo hacer con respecto al espejo superior de manera que el haz de láser golpee solo uno de los espejos, es decir, el rayo debería llegar aquí, golpear un punto y pasar, ¿o cierto?, tangencialmente para allá, por el extremo inferior derecho. Y después dice que golpee cada espejo una sola vez, es decir, yo debería tener un ángulo de manera que golpee el techo, golpee el otro y después salga tangencialmente hacia arriba. Entonces vamos a hacer el problema. Aquí tengo la situación A, esa distancia vale 3 metros, ese ángulo lo llamo alfa, ese ángulo alfa se repite aquí arriba y ese ángulo es equivalente acá y es equivalente acá. Entonces tengo los tres. Lo que sí es cierto, esta distancia total es de 17 centímetros, por lo tanto esto será X, y si eso vale X, esa distancia entre ese punto y ese otro punto vale 17 menos X. Entonces digo lo siguiente, tangente de alfa de ese ángulo es cateto opuesto partido por el cateto adyacente, 3 partido por X. De igual manera para ese ángulo, porque es el mismo, tangente de alfa, ¿cierto?, es 3 partido por esa distancia que es 17 menos X. Entonces la tangente de alfa por un lado es eso, y la tangente de alfa es igual a eso por otro lado. E igual a ambas expresiones te quedan 3 partido por X, y el otro te queda 3 partido por 17 menos X. Entonces lo que hago, simplifico los 3, te queda 1 y 1 a un costado, eso lo paso para allá multiplicando, 1 por 17 menos X te queda 17 menos X, y X por 1 te queda X. Agrupamos términos, 2x igual 17, o sea que x vale 17 dividido en 2, 8,5 centímetros. Y lo reemplazo aquí, por lo tanto tangente vale 3 partido por x que vale 8,5, eso te queda 0,352 y con eso digo alfa tangente a la menos 1 de esa cantidad y te queda con un ángulo cierto mínimo de 19,39 grados. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta de eso. Los tres los simplifica, ¿verdad? Para que le quede uno. Claro, claro, simplificas por 3, por 1, claro, y te queda 1. Oye, una pregunta, ¿vieron las notas en el aula, cierto? Yo no, profe. ¿Nota de qué? Esta es la nota de las dos primeras pruebas y ahí hay una columna que está corrida. Si tú lees arriba, eso corresponde al promedio de los informes de laboratorio que ya lo entregaron y están resueltos. ¿Los vieron o no? Están hace un buen rato. Ah, sí, profe, sí. Ya, Sí, perfecto. sí. Entonces le falta la columna esa que está vacía.
Ahí voy a colocar la tercera prueba y con eso terminamos. Profe, yo en un tiempo atrás le mandé un correo sobre una pregunta que había en la prueba que tenía que corregir, o sea, que yo aplicando la fórmula de mala forma, por así decirle, estaba la respuesta correcta y aplicándola de la forma correcta estaba la respuesta, no estaba la respuesta en la alternativa. Y le mandé un correo y le mandé así con toda la evidencia posible y no sé si lo habrá visto. No, no la he visto. Es que tengo muchas cosas que hacer. Preparar mis clases, los PPT, los ejercicios, corregir cosas. Si quieres me lo mandas de nuevo, pero Ya, pues se lo mando de nuevo porque ya, lo tengo escaneado, todos los ejercicios, así en la fórmula, cómo la apliqué y la fórmula mal aplicada, ya, cómo ok. dan los resultados. Mándemelo nomás de nuevo. Ya, pues, profe, gracias. Ya. Aquí está la parte B. La parte B, yo necesito enviar esto con un ángulo teta tal que golpee una vez en el espejo de arriba, una vez en el espejo de abajo y de ahí salga tangencialmente hacia arriba. Uno y uno. En el primer caso se requería que golpeara uno de los espejos una vez y después saliera tangencialmente hacia arriba. Entonces aquí ese ángulo teta es equivalente a ese ángulo teta aquí, ángulo alterno externo aquí, y ese ángulo es equivalente al otro, vale 3 centímetros. Entonces esa distancia horizontal le llamo X, a esa distancia horizontal le llamo Y, y a esa distancia horizontal le llamo Z. De tal manera que X más Y más Z igual tiene que ser equivalente a los 17 centímetros, ¿no? Entonces tengo la primera opción. Voy a fijar en ese triángulo que estoy indicando ahí. Ahí tengo 3 partido por X, tangente teta. Después para el otro tengo tangente teta, es 3 partido por Y. Y para el segundo, para el tercero tengo tangente teta 3 partido por Z. Como igualando, ¿cierto? Por ejemplo, igualo 3 partido por X igual a 3 partido por Y y las tangentes son iguales, te queda, y de igual forma puedo, por ejemplo, igualar 3Y es igual a 3 partido por Z. Entonces tengo la primera igualdad, se me dan los 3 y te queda que X igual a Y. Y después tengo en la segunda igualdad, tengo 3 partido por Y es igual a 3 partido por Z, o sea que Y vale igual a Z, simplificamos, multiplicamos cruzados. Y lo reemplazamos en X más Y más Z igual 17, entonces puedo que X es igual a Y, el Y lo dejo tranquilito, y el Z igual a Y, entonces tengo 3 igual a 17, Y vale 5,66, y luego lo reemplazo en 3, lo reemplazo en esa ecuación, 3 partido por Y, 3 partido por 5,66 te queda 0,53 y te da un ángulo de 0,53 igual a 27,92 grados. Es decir, el ángulo con el cual debería enviarlo debería ser un poquito más alto, a equivalente a 27,92. A ver, don Mauricio, ¿quién me está preguntando? Aló, don Mauricio. Seguramente, don Mauricio, los corregí, pues si me los mandó a mi correo, ¿usted vio sus notas o no? ¿Cómo sale vacío? Lo vemos después de terminar la clase, ¿le parece? Ok. Ahí estaría entonces el ángulo con el cual yo debería mandarles información para de tal manera que el láser golpee una vez en el espejo superior y otra vez en el espejo inferior. ¿Preguntas, dudas? Profe, en ese caso que ocupa la tangente, se hace la igualación, ¿verdad? Por ejemplo, si le pidiera que reflectaran 4 veces, lo iguala
Tendría que veces, ser ¿no? X más Y más Z más W igual 17. Pero este ángulo de incidencia es igual a eso que está ahí, se refleja acá, acá el mismo y el mismo. ¿Me entiende? Claro. Ya. Profe, Aquí, una consulta. dígame. Cuando uno proyecta un láser hacia una, no sé, un recipiente cuadrado con agua, el láser va a seguir siendo, o sea, va a seguir su camino, ¿cierto? Va a seguir iluminando, ¿o no? Claro, Apuntando hacia el sigue. agua, A ver, pero escúcheme. tiene un ángulo de desfase, ¿o no? Claro, se produce un fenómeno de desfase porque va de un medio que es el aire a un medio que es el agua, 1,33. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, se aleja de la normal. Claro. Pero ¿Ya? en el espejo hay veces, o en un vidrio ocurre lo mismo. Cuando uno, no sé, O pues sea, le si es dispara un un láser a espejo, través si de es un un vidrio, espejo, si es un espejo te va a rebotar, po, ¿ya? si un Sí, espejo rebota y en su claro. mismo ángulo, Ya, si es misma dirección. un pedazo de vidrio, si es un pedazo de vidrio transparente, se va a propagar al interior, va a pasar por el interior. Su velocidad se reduce, ahora la velocidad ya no es cebo. El tiempo que Pues va a demore ser va a ser la distancia por su velocidad b. Afuera sería, el tiempo sería la distancia por la velocidad c. El Lo vacío, el entiendo. aire. Entonces se produce una cierta retardación y hay un proceso de fase, ¿cierto?, en cuanto a la dirección. Cuando En vuelva a cuanto al salir, ángulo. claro, después cuando vuelva a salir, sale con un ángulo, sale desfasado, se produce un desfase, ese problema ya lo hicimos, que la distancia d, pero sale con un rayo paralelo al inicial, pero desfasado. Se entiende. Se ¿Ya? entiende, sí. Entonces, eso se ocupa fundamentalmente, también está el proceso de la reflexión total interna, y ahí donde aparece lo que son las fibras ópticas, o las redes de fibra que se están instalando, que son basados, ¿cierto?, en las reflexiones total internas. Por eso que las fibras tienen un recubrimiento, tienen un corazón principal, una vaina que se le llama, su índice de refracción son menores, de manera que no salga al aire, sino que se produzca reflexión total interna. Entonces, al extremo, cuando yo mando la información, lo debo mandar en un ángulo tal que se produzcan reflexiones total internas. Y eso tiene que ver con el proceso del índice de refracción. Entonces, ahí usted va a terminar, entonces esos principios básicos los tiene que saber, pues, o sea, no hay otra manera, o sea, hay que conocerlos porque va a pasar en esa situación. Ya, acá tenemos dos espejos que forman un ángulo de 70 grados, se manda un rayo haciendo un ángulo teta, se refleja, ¿cierto? Aquí si yo dibujo una normal, ese ángulo, ¿cierto?, de incidencia igual al reflejado, ese ángulo también vale teta, va hacia aquí, se refleja y luego sale en forma horizontal. Entonces, ese es el problema, y ese ángulo teta es igual a eso que está ahí, ¿o no? ¿Sí? Respecto de ese normal. Ese ángulo vale 70 grados y este ángulo que está aquí, por ser recta paralela, también vale 70 grados, por lo tanto ese ángulo también vale 70. Entonces usted tiene para ese triángulo que estoy especificando ahí, tiene 70 más el ángulo θ igual 180. 70 más el ángulo θ, eso es igual a 180. Entonces tiene 70 más 70, tiene 140, le resta 180, así que ese ángulo con el cual está incidiendo, ¿cierto?, es de 40 grados. Así que usted tiene aquí 40, por ejemplo, eso vale 40, tiene 80, y aquí tiene, lo que le falta entre medio a dos, 100. Si usted le tira una normal, ese sería 50 y ese sería 50. 50 más 40, 50 más 40, le queda 180, por ejemplo. Y aquí tiene 140 entre los dos, así que esto vale, ¿cuánto vale ese? Ese ángulo completo que estoy indicando ahí. 40. 40. Y si usted le lanza una normal ahí, perpendicular a la base, ¿cuánto divide en dos partes iguales o no? Este Claro. ángulo de incidencia reflejo, así que eso sería 20 y sería 20. Profe, ¿Sí? ahí donde tiene los dos ángulos de 70 sería como un triángulo isósceles, ¿o no? Claro, dos lados, dos ángulos iguales, el otro 40, claro. Podría, sí,
Sería de esa manera. Y hay algunos fenómenos interesantes cuando usted va a sentarse a una peluquería, por ejemplo, va a una peluquería, usted lo sientan, entonces el peluquero tiene un espejo delantero donde usted se ve y tiene también un pasaje, tiene atrás un espejo retrovisor, si usted quiere, ¿cierto? Y usted lo que ve, ¿no es cierto?, sucesivas figuras, ¿o no? Y ve infinitas cabezas suyas ya. Cada imagen, ¿no es cierto? Cada imagen generada, usted genera una imagen, esa imagen se comporta como en el hecho real, y eso genera una imagen, y después otra imagen, y cada imagen, o sea, cada punto real se genera, ¿cierto? O se comporta como una imagen para la sucesiva. Y por eso que usted ve cabezas que están separadas una cierta distancia hacia atrás, y también hacia adelante su cara, ¿cierto? Las ve reflejadas hacia adelante, ¿cierto? Separadas una cierta distancia en cuestión. Uno se pone a pensar en la parte lógica de eso, no tendrá un fin, o sea, algo que sea finito, ¿cierto? Sería hasta el infinito, ¿no? Yo Claro, solo claro, lo lo que que me pasa, imagino es lo que usted está diciendo, que cuando empieza a verse cada vez una imagen más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, y se va claro, achicando, 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 cuando uno pone dos espejos. sí. Porque yo soy peluquero, pues yo soy barbero, entonces yo siempre estoy así con Ah, sí, eso, con lo que usted explica, pues. ya. Entonces siempre yo veo, me pongo a ver eso y digo, oh, es cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y me Claro, y quedo pegado mirando eso. pero la distancia entre cada una de las figuras es igual, horizontalmente hablando, pero se va Claro, montando como que se van pero se curvando hacia ven como en arriba. diagonal, Claro, se van así curvando como en hacia un arriba. ángulo de cuarenta y Claro. cinco así. Oye, ¿dónde eres peluquero tú? No, yo trabajo en mi casa, nomás en domicilio, ¿Pero dónde? ¿En qué parte? en Valparaíso. Ah, ya, porque mi hijo va acá donde un peluquero también que hace la misma función tuya, es ¿Ya? barbero, peluquero y se va a una casa también, pues lo atiende, pide hora y va y lo atiende. Yo trabajo de la misma manera. Ah, ya. He ido a congresos y cosas así de barbería, entonces igual alguno cobra lo que digamos. Sí, pues sí, siempre yo le digo a mis alumnos, por eso yo te he insistido fundamentalmente, si estás estudiando esta carrera, ¿cierto? Tú tienes que hacer los proyectos, tienes que hacer las cosas, ¿cierto? Como corresponde, cobrar tu servicio, pero cobrar lo justo y que te deje un margen de ganancia, un 20, un 30%, ¿me entiendes? Si vaya a cobrar un 300%, creo que es excesivo. Cobrar lo que corresponde y hacer tu pega como corresponde. Eres de Valparaíso, ¿cierto? Claro, ¿De qué sí, parte de de Valparaíso eres? Valparaíso, ¿De qué de parte? Roderillo, Rodelillo, Roderillo. mira. Yo viví en Barón muchos años, vos. Y yo vivo en Barón también, igual. Por ejemplo. Bueno, tú Yo, has visto la imagen de entrada que yo tengo ahí de la plaza, vos. sí, pues sí, sé en La Paula. Claro, la bola ahí, vos. Arriba está la comisaría. Sí, vos, viví como 40 años ahí. ¿Tú viste lo que? Nunca he entrado, Y esto se nunca he lo digo a entrado los... voluntariamente ahí. Yo tengo yo tengo ahí algunos amigos, algunos sargentos amigos ahí. Lo que pasa es que Igual tengo algunos sargentos amigos lo que pasa es que yo ahí que tienen yo tomo la prueba específica, la prueba de actitud académica o la PSU, entonces nosotros tenemos que ir a dejar todos los facsímiles por la universidad. Soy el coordinador claro. técnico, entonces tenemos que ir a dejar los manuales, las cajas y ellos los acompañan. Ellos, Ah, ya, y ellos los espectacular. van a resguardar en el colegio, entonces tú con los años los vais conociendo, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Vais conociéndolos. Po. Y después ellos te Claro. guían, ellos te sacan de ahí y te acompañan a la comisaría, o viceversa. O ellos te guían y dicen, vámonos por aquí, vámonos por acá, cuando hay que llevar la hoja de respuesta y todo ese tipo. Sí, sí, hacen la escolta. Sí, po. Sí, pero no me caen muy bien ellos. Ya. Vamos con este otro problema. Aquí dice que hay un rayo de luz horizontal, ahí está, incide sobre un prisma de vidrio crown que tiene un índice especial siendo beta igual a 30 grados. Ese ángulo vale 30 grados. Hay el ángulo de desviación delta del rayo, el ángulo que forma el rayo que emerge del prisma con el rayo incidente. Es decir, ese rayo que aparece ahí. Entonces de la figura tenemos que beta, y esto vale 2 alfa. Entonces tú de la figura tienes que 2 alfa más beta son 180 grados,
De ahí tú sacas el beta, ¿cierto? Vale 30, lo pasas hacia el otro lado, te queda 150, 2 alfa, ¿cierto? Igual 150, alfa vale 75 grados, es decir, esto vale 75, 75 y 30. Y ahí tenemos los 180 del prisma. Entonces acá yo le dibujo una normal, ese ángulo vale 30, 75, ahí tiene una línea normal, eso vale, ese ángulo vale 75 porque estoy en cierto ángulo alterno externo, 75, y por lo tanto esto vale 15 para completar los 90 de esa cara. Si la normal es perpendicular a esa cara, entonces ya teníamos 75 y luego tengo 15 y ahí tengo los 90 en el punto P. Entonces aplico sin n en el punto P, tengo el n del aire por el seno de 15 grados es igual al n del vidrio por el seno de alfa, eso es igual, el n del aire vale 1 por seno de 15, el n de crown vale 1,5 por el seno de alfa, que es el ángulo en el cual va a proyectar, ¿cierto? Va a proyectar sobre esta otra normal de la otra cara. Y ese ángulo te queda 10,07, ¿ya? 10,07, que sería ese ángulo que aparece ahí. Entonces ahí tienes 75, 75, 30, porque es la misma paralela. Ese ángulo chiquitito que está ahí, 10,7, y eso va a incidir en el punto Q. Entonces aplicamos en el punto Q, tengo el n del vidrio. Si esto vale 75, ese que está arriba vale 105, entonces tienes 10,07 más los 105, tienes 105 más los 10,07, te da 115,07, le restas los 180, y eso te queda 64,93, que sería ese otro triángulo pequeño que está ahí. Lo estoy indicando, por favor, con esa línea delgada. No me da el espacio para generar y colocar el ángulo en el interior, por eso lo hizo afuera. Entonces ahora tenemos este otro ángulo, ¿ya? Tenemos el n del vidrio por seno de 25,07, que sería ese otro ángulo, porque eso ya tengo 90, y si le resto lo otro tengo 64, algo, le faltaban 25,07, que sería ese pequeño ángulo respecto a esta normal, ¿ya? Es igual al n del aire por seno delta, 1 por seno 25,07 por 1, es igual a seno delta. Si tú multiplicas esas dos cantidades, te queda 0,6355 igual, por 1 igual a seno delta, y delta te queda 39,45 grados. Chao. ¿Qué sería ese otro ángulo en cuestión? ¿Preguntas? ¿Preguntas, duda, consulta? ¿Aló? ¿Alguna consulta? No, Quedé en profe. duda en la manera de desglosar los ángulos. En la Claro, parte de. lo que pasa es que aquí me cuesta un poco, porque aquí tienes que usar, por ejemplo, el criterio. Ahí tienes esa línea, y esa normal, pues es a 90 grados. Y ese ángulo que yo determiné del cálculo anterior vale 75, y ese 75 se repite aquí arriba, ¿no? Claro, por una Z. Claro, ángulo alterno externo. ¿Y cuánto le faltan para completar los 90? 15. 15. Coincide con 15, ¿te das cuenta? Ahí, ese de 15 lo aplicamos en la fórmula. Claro, porque con ese incide, po. Claro, Entonces en ahora, la fórmula del señal. claro, entonces ahora yo necesito ese ángulo respecto de ese ángulo que está ahí, po, porque el rayo sigue para acá. Pero esa línea recta tiene que ir siempre sí o sí. Esa línea punteada. No, eso te la dan parte del dibujo. Ay, Es pero me refiero puntual, yo po. así, ejemplo, si me dan en el puro enunciado, yo tengo que dibujármelo, tengo que hacer No, pues como esa guía. esta línea azul oscura es lo que ellos te tienen que dar. Por ejemplo, ellos te Sí, pues, dicen que esto vale alfa, alfa, y esto vale beta. Entonces,
Tú tienes que aplicar ahí la suma de los triángulos, vale 180. Tienes 2 alfa más beta, Obvio. entonces ahí sacas 75, entonces esto vale No, 75. ahí sacamos el ángulo, ese sí lo tengo claro. Claro, ya, pues entonces después ese ángulo 75 se repite aquí arriba entre la línea segmentada y esta línea que está aquí. Claro, se repite. Y me gusta. Ah, ya, Bien. por eso me refería yo a la línea Claro, segmentada. eso que está arriba de la línea segmentada con esa línea, 75. ¿Cuánto le falta para completar el ángulo total? 180. Entonces le faltan Claro. 105. Entonces tiene 105, tiene los 10,07 que determina de la ley de Snell. Entonces de ese triángulo pequeño, tiene 10,07, tiene los 105, y le faltan ese otro extremo, 64,93. Y si tú le restas a 90 menos 64,93, te queda 25,07 respecto de esa normal. Pero esa parte no entendí bien. Esa parte no comprendí bien, bien. ¿Qué cosa? La parte del ángulo de 4,93, no sé dónde lo saco, no lo comprendí bien. Mira, tú tienes ese triángulo que está ahí. Línea segmentada, ese que está ahí, y la línea azul, medio. Claro. Ya tienes 10,07, ¿no? Sí, claro, sí. Ya tienes 105, porque 105 más los 75 te queda 180, ¿no? Un ángulo extendido. Entonces suma Claro. 105 más 10,07. ¿Cuánto te queda? 105 más los 10,07. Venían 115,07. Ya. ¿Cuánto le falta para... Ahora réstale 180, que sería el otro ángulo que está aquí abajo. 75, ¿no? 75. ¿Ah? No, pues son 105 más los 10,07. Pero luego lo subo. Tienes 105 más 10,07. Eso te queda 115,07, ¿no? Sí, Y réstale 180 para obtener lo que le falta. ahí está, 60. 64,93, que es este otro ángulo que está aquí abajo, ¿no? Claro, Entonces de ese triángulo tú tienes los 3 ángulos, ¿no? exacto. Y tienes 180. ¿Cuánto le falta si ya tienes 64, algo para completar los 90 respecto a esta normal? Pone 90 menos 64,93. 90 Menos 64,93. 118. Me dio. 64 menos 64,93. ¿Ya? Réstale 90. ¿Ya? ¿Cuánto te Da un quedó? ángulo de 25,07. Ahí está, po. Y lo que le falta para completar los 90 respecto a esta normal, ¿o no? La suma de los dos te da 90, ¿no? Ah, ya entendí, ya. Ah, pues Sí, viste, tenéis que meterle dedo a la calculadora, pues igual que para cortar el pelo tenéis que ponerle la navaja, ¿no? sí, pues, profe. Ya, pues, sí, pues sí, tenéis que, por eso esos cálculos hay que hacerlos, ¿me entendí? Yo se lo explico, Sí, pero por eso yo decía, pero aquí yo decía, ¿por qué tanto número si yo puedo llegar al ángulo claro, entonces directo? ahora tú Pero tienes el ángulo de incidencia respecto a esa normal y ahora quieres saber lo que es el delta, vos. Entonces aplicas en él. Entonces tienes ahora viene del vidrio por el seno de 25,07 respecto de ese normal. Ahí está. Sale al aire con un ángulo seno delta. El N del vidrio vale 1,5 por el seno de 25,07 te queda 0,6355. El N del aire vale 1, seno delta, y te queda seno delta 0,6355. Pones delta, la función inversa, seno a la menos 1 de 0,635 y te queda ahí nos da el 39,4. ángulo. Y ahí te da el ángulo en cuestión.
¿Ya? Entonces tú te das cuenta que hay varios conceptos también que uno tiene que tener claro desde el punto de vista geométrico. Por eso que este problema en especial no lo quise hacer, porque aquí necesita usted saber un teorema, que este ángulo interior, el ángulo es 2 veces ese ángulo que está aquí. Y eso no lo sabe toda la gente. Por eso que no lo quise hacer. ¿Cómo? Que este problema que está aquí, para poderlo hacer, tú necesitas saber un argumento que es el teorema es un teorema especial, que ese ángulo es 2 veces el ángulo que está aquí entre medio de las dos. El ángulo de 130, Claro, ese ángulo de 130 es 2 veces el ángulo que está aquí, teta. o sea, ese ángulo mediría 260. Claro, entonces ese es un teorema especial, por eso no lo voy a hacer. Es como los ángulos extendidos, Es como la teoría esa de los triángulos del 60-90, ¿no? Del Algo de 30-60, ese estilo, pero yo algo tampoco, parecido, ¿no? claro, yo cuando tuve que investigar un poco no lo sabía, entonces dije, mi alumno tampoco lo van a, porque es algo muy específico y es la forma de hacerlo. No hay otra. Pero es un camino. Claro, pero eso no lo voy a preguntar. Por las otras cosas sí que podría preguntarlas porque las hemos trabajado. Ya, vamos a continuar. Acá lo que tenemos es un haz de luz que consiste en una mezcla de luz roja, amarilla y azul originada desde una fuente sumergida en disulfuro de carbono. ¿Ya? ¿Se recuerdan que murieron 3 personas aquí en una planta en CQM cuando estaban limpiando un estanque que era disulfuro de carbono, no, disulfuro de cianuro, disulfuro de amonio, algo de ese estilo era. ¿Se recuerdan eso, no? No recuerdo haber Pues hace escuchado algo pocos así. días murieron 3 personas, fue un par de semanas atrás. Se metieron en un estanque, no tenían los implementos necesarios, aspiraron y murieron los 3. Ah, toda la razón, profe. Claro, sí. Sí. Toda la razón. Por eso que usted que va a estar capacitado, ¿cierto? Va a ser un instalador técnico autorizado para hacer todas esas intervenciones, ¿me entiende? No un compadre de un compadre de un compadre. Usted va a mostrar su cartoncito, usted está habilitado para hacer ese tipo de cosas y va a tomar todas las providencias del caso. ¿Vieron lo que pasó en Playa Ancha, no? Que se incendió una casona ahí en calle Gran Bretaña. Sí, lo vi. Ya, es una casa de madera de una familia muy antigua, ¿cierto? Y estaba siendo utilizado para como una Yo quiero cosa. ser narco, qué terrible. ¿Pero por qué se quemó eso? Por una instalación deficitaria. Yo quiero ser narco, profe. No, pues don Sebastián se me cae, po. pero un arco eléctrico, profe. ¿Ah? Un arco Ay. eléctrico, un arco electricista. Ya. No, ahí sí, no, ahí sí que se me cae, po. No. Ahí en los cables prendidos ahí de la buena. El otro día ahí tuve que hacer una intervención aquí, justamente los cables que llegan a la pared lateral de mi departamento. Vinieron unos tipos a cambiar de una empresa unas lámparas con estas de neón. Las cambiaron, ¿ya? Son inteligentes, qué sé yo, menos costo, etcétera, etcétera. Y estos compadres trajeron una escalera, un camión con una escala, cuestión. Entonces le molestaban unos cables, entonces lo que hicieron fue enrollar unos cables. Y los dejaron enrollados y se fueron. Y me di cuenta, pues, y tuve que llamar, ¿no es cierto?, a la entrada del condominio, a la conserjería, y que se preocupaban y que vinieron, ¿no es cierto?, los tipos a desenrollar esos cables. Y cuando vino el tipo le dije, por favor, no, me dijo, si no hay problema, me dijo, si esos están protegidos con un plástico. Sí, pero estar protegido con un plástico, si viene una sobrecarga, eso se va, tarde o temprano, se van a recalentar y van a producir un cortocircuito grande, ¿no? Claro, porque hay un campo magnético ahí, se genera.
Sí, por campo eléctrico y una serie de otras O cosas. sea, campo eléctrico y claro. Claro, entonces le dije que lo Terrible. desenrollaran y con unos palos especiales lo desenrollaron, pues se le había olvidado desenrollarlo. Se había quemado justamente la lámpara de esa ¿cuándo, no, ¿cuánto se llama estas lámparas nuevas que están colocando? Que son unas lámparas cuadradas para la calle, con LED. Con sensor de movimiento, dice usted. No, con LED, pusieron de esas LED, pues. Y resulta que con la lluvia y todo el asunto se quemó una de ellas, pues se quemaron 2 o 3, porque no hicieron bien la instalación como corresponde, vos. Bueno, que son para eso, po. Sí, po, pero los pusieron en la calle, po. Bueno, y una señora ayer, una de acá, dijo, parece que sí, la vi, se quemó, una está haciendo cortocircuito y está saliendo una especie de plasma, de humo. Entonces dije, bueno, ¿qué onda? Po? Bueno, pero la gente habla cualquier tontería, ¿me entiendes? Yo sé que cuando algo está haciendo contacto se le dice, o sea, no sé si está bien dicho, o lo que ya me han dicho, que se le dice masa, no sé, masa cuando está generando un cortocircuito y empieza así a generar fuego, les decían así antiguamente. No, eso no tengo idea qué es masa, no. Solamente un corte nomás, nada más. Un corte eléctrico, un cortocircuito. Pero no sé, pues en un aparato electrónico así, no sé, los cables que están más conectados empiezan a quemarse y eso empieza a generar masa. A eso me refiero yo. Ya. Eso. Bueno, Antiguamente lo aplicaba así. ya, eso yo no, ahí no me la puedo asegurar esa cosa porque desconozco eso. Yo sé que un cortocircuito nomás, o una fuga, etcétera, etcétera. Ya. mm, Aquí lo que tengo entonces, un haz de luz, ahí está la fuente, el surco de luz, envía información con 37.5 y se produce una reflexión total interna con el mismo, esto es vidrio, y hay disulfuro de carbono. Entonces hay un detector de luz. El haz de luz golpea la interfase entre el disulfuro de carbono y el aire con un ángulo de incidencia de 37.5. Como se muestra en la figura, el disulfuro de carbono tiene la siguiente índice de refracción para las longitudes de onda presente, el N1,6182 para un color rojo con una, digamos, longitud de onda de 656,3 nanómetros, o sea, 656.3 por 10 elevado a la menos 9 metros. Para el color amarillo tiene un índice de refracción de 1,6276 con una longitud de onda de 589.3 por 10 elevado a la menos 9 metros. Y para el color azul un índice de refracción de 1,6523 con una longitud de onda de 486.1 por 10 elevado a la menos 9 metros. Pregunta cuál o cuáles de los colores se registrarán por el detector. ¿Cuáles son los colores? Digamos, ubicados sobre la superficie del disulfuro. Entonces lo que hacemos es aplicar la ley de Snell. El medio 1 en este caso sería el carbono de sulfuro y el medio 2, ¿cierto? Sería el aire. Entonces vamos a suponer que el rojo amarillo tiene un índice de refracción, el rojo, ¿cierto? De 1,6182 por el seno de incidencia, que vale 35.7 grados, es igual al en el aire por el seno del ángulo 2. Y ese ángulo, ¿cierto? Sale con un ángulo de 80,096 grados. Es decir, es detectado porque sale hacia afuera. Recuerda que cuando sale se produce reflexión total interna, ¿cierto? Se viene por aquí, el mínimo, 90 grados. Y si tú sobrepasas ese valor, se refleja, ¿cierto?, sobre sí mismo. Entonces, el detector, ¿cierto?, es capaz de detectar el color rojo que tiene asociado un índice. Para el color amarillo tengo el índice de refracción que me dieron, 1,6276 por el seno de 37.5, 1 por el seno del ángulo θ sub 2. Multiplicas 1,67276 por el seno 37.5, aplica la función inversa y te queda θ sub 2, 82,23. Y para el color azul tienes 1,6523 por el seno de 37.5. Este lo voy a hacer. Entonces te queda 1,6523 por el sin de 37.5. Y eso te queda
1,0058. Entonces tú pones alfa inverso sin de 1,00582 y eso te da un valor, un error matemático. Es decir, sobrepasa el valor 1 y por lo tanto, ¿qué pasa cuando tú lanzas el color azul con ese índice de refracción sobre el disulfuro? No detecta en cuestión y se devuelve, ¿cierto? Se produce una reflexión total interna y se devuelve hacia el disulfuro. O sea, va a alumbrar aquí abajo. Entonces el detector cumple, ¿cierto?, con detectar el color rojo, el color amarillo, y el color azul no lo detecta porque tiene asociado ese índice, pero lo lanzó con un ángulo de 37.5. A lo mejor ese ángulo habría que rebajarlo para que el color azul sea detectado. Pero como se colocó uno con un 37.5, solamente detecta el color rojo, el color amarillo y el ángulo, ¿cierto?, azul no lo detecta. Entonces los colores detectados son rojo y el amarillo. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? Profe, este tipo de ejercicio es como solamente ocupar los datos que te están arrojando y aplicarlo a la fórmula, ¿cierto? Claro, aplicar, ¿no es cierto?, lo que es la ley de Snell, po, para ver cuál de los tres se detecta. Ahí está la ley de Snell. El medio 1, el medio 2. Me gusta ahí para sacar un ¿Un qué? ¿Le he sacado una foto o algo así? recorte. No, pero si esto ya está en el aula virtual ya, po. Está completito. Ah, listo. Ya lo subí ya hace rato. Dice guía ejercicio resuelto óptica geométrica. Y el otro dice guía ejercicio resuelto óptica electromagnética, onda electromagnética. Es que es mucho material que hay arriba, así que. Bueno, si no le hago clases, si no hago ejercicio, no, profe, lo fue más porque usted hizo muy poco ejercicio. No, pues tiene que ser poquito ejercicio nomás, pero con dificultad. Sí. Ya. Aquí tenemos un bloque de vidrio de 1,7 que se sumerge en un líquido desconocido, el que está en color más gris, ¿cierto? Un rayo incide dentro del bloque y se produce una reflexión total interna. 1,7 lo lanza con 50, se devuelve con 50 y esos son 40 y 40 para que queden en 90. ¿Qué puedes concluir de la relación con el índice de refracción del líquido? Entonces tú lo que haces es calcular el valor del ángulo límite. El seno del ángulo límite es el ángulo del líquido partido por el n del vidrio, y ahí despejas el n del líquido, y eso te queda por el n del vidrio por el seno de 50 grados, y eso te queda 1,302. Entonces es menor que el índice del vidrio, y bajo ese ángulo se produce una reflexión total interna. Eso es toda la respuesta. Calculaste el ángulo límite. ¿A qué hora termina esto? Se supone que a las 5, profe. Ah, ya. Bien. Acá dice que hay una moneda que está en el fondo de una alberca, de una piscina. Aquí tengo usted un muro de una altura de 1,5. Una moneda está en el fondo de la piscina a 0,90 metros. Tiene agua, aire, y usted va a mandar una información de tal manera, ¿cierto?, que se refleje totalmente en cuestión. Bajo 1,5 metros de agua y a 0,90 de la pared. Si incide un rayo de luz sobre la superficie del agua en la pared, ¿qué ángulo teta debe formar el rayo con el muro para iluminar la moneda? Entonces, en el fondo es esto. Tiene que incidir, ¿cierto?, un rayo con un cierto ángulo en el punto P para que se refleje totalmente la moneda. Entonces, de la figura, ese ángulo yo lo voy a llamar alfa, y digo tangente de alfa es cateto opuesto partido por el cateto adyacente.
0,90 partido por 1,5. 0,90 digo por 1,5, eso te queda 0,6. Alfa es tangente a la menos 1 de 0,6, te queda 30,96. Es decir, ese ángulo tiene que ser 30, se quiebra, acercándose a la normal, 30,96, y luego aplica Snell en ese punto. Ahí. Entonces usted dice arriba ahora, en el punto P tiene el n del aire, ahí, el n del aire por el seno del ángulo θ, porque ese es el ángulo que me están pidiendo, es igual al n del agua por el seno del ángulo alfa, que fueron 30,96, te queda 1 por seno θ, el n del agua 1,33 por el seno de 30,96, lo cual te da 0,684 seno de θ por 1 seno θ, o sea que θ es seno a la menos 1 de 0,684, te queda 43,15. Entonces obviamente tú lo lanzas con un ángulo de 43,15, por venir de un ángulo de un rayo de incidencia menor a uno mayor, se quiebra el rayo acercándose a la normal y tiene que ser ese ángulo alfa. Pero me pedían el ángulo θ. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, duda? Están viendo casos cerrados estos cabros. No, profe, ninguna duda. Ya. Ya, ahí les dejé unos de tarea. Andando la Rosa de Guadalupe. Ya, el 10, el 11 y el 12. Profe, no sé si lo comentó, lo más probable es que sí. Al final, ¿cuándo sería la última evaluación? El 4, Ya. el 4 de agosto. Yo lo tenía ¿Y a mañana. cuándo ya estaríamos cerrando el semestre, profe? Sí, po, el 4 de agosto. Y entonces, profe, va a ser igual que la, perdón, la prueba anterior, ¿no? ¿Cómo así, oye? Del mismo carácter grupal, ¿o no? Sí, pues de carácter grupal yo les voy a subir una, una propuesta de 4 o 5 problemas y ustedes me la tienen que responder mandándome en PDF en un solo archivo al aula virtual y yo les corrijo y les subo una nota. Si lo único que nos falta ya, por eso que yo les decía, cierto, que había que preocuparse de los informes de laboratorio, usted ya también tiene la nota, la sabe con antelación, eso está listo ya. Entonces lo único que nos falta es la Entonces, tercera. profe, usted el Excel que subió las notas de la primera prueba, la segunda prueba y el promedio de los... Claro, de si tú lo desplazas, tú lo desplazas para arriba, dice cátedra 1, CAT 1, CAT 2, laboratorio, lab. Falta la cátedra 3. Claro, porque no entendía bien lo que quería decir con CAT. Cátedra 1, cátedra 2, cátedra 3 que nos falta. Yo les dije, hay que apresurarnos para tener listos los laboratorios, si tú sabes la... Entonces tomamos la última prueba. Y el 9 de agosto yo tomo la tercera prueba para aquellas personas que me deben alguna de las tres o que están bajo en 54, promedia todas las otras cosas. Y esa prueba entra toda la materia del semestre y es personal, no es colectiva. ¿Por qué? Porque el viernes 13 yo tengo que tener puestas las notas en el SIGA. Ya, pero se supone que nosotros ya con el día miércoles 4 de agosto estaríamos cerrando nosotros nuestro promedio de física. Sí, vos, con eso te saco el promedio. Ya, excelente. Ya. Gracias. Ya, aquí les dejo propuestos esos tres problemas en cuestión. ¿Ya? Este material ya está arriba ya. Yo no sé si alguien lo vio. No, al menos por mi parte no lo había visto. Sí, pues está arriba ya. Yo les voy a mostrar otra forma de poder estudiar también. Espérenme un ratito, se está Hola, abriendo. Paula. Yo me siento ahí siempre, en la segunda silla. Ahí lo sentábamos nosotros. El gato Steiner, el Lucho, mi hermano, yo. A fumar tabaco. No, nosotros mirábamos Valparaíso. Vamos al carro de esa, Paula.
Ya, les voy a mostrar otra forma de que puedan estudiar. Rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua, entonces decimos que se propaga en el aire. Entra en el agua con un ángulo de incidencia 40. A ver, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Ya, esta es otra forma de poder estudiar. Estos son algunos videos que tú puedes capturar de YouTube y que se pueden ser parte de un problema, ¿me entiendes? Entonces estos son videos que tienen una durabilidad de 4 minutos, 5 minutos, que los puedes guardar en tu computador y hacer uso de ellos las veces que tú quieras, los puedes leer, retroceder, avanzar, lo que tú quieras, y que te explican, ¿no es cierto? En el fondo son clases particulares sin pago. Veamos, por favor. 5 grados. Tenemos entonces que el rayo de luz sé que se propaga en el aire. Tenemos entonces como medio 1 el aire. Tenemos también que el ángulo de incidencia es de 45 grados. Dice que entra en el agua. Decimos entonces que este sería el medio 1 y acá sería el medio 2. Entra en el agua. Entonces acá. Entra en el agua, pasa este rayo de luz y entra acá en el agua. Dice que si el índice de refracción, sabemos que el índice lo representamos con letra N, del agua es de 1.33, determínese el ángulo con que se refracta la onda. O sea, vamos a determinar este ángulo. Ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Entonces, vamos a calcular el ángulo refractado. Para ello necesitamos nosotros saber el índice de refracción del medio 1, que es el aire. Sabemos que el índice de refracción es 1. A ver, ya tenemos los datos. Acá tenemos ángulo de incidencia, tenemos el índice de refracción del aire, tenemos el índice de refracción del agua. Bueno, ¿qué ecuación nosotros vamos a utilizar para encontrar el ángulo de refracción? Decimos entonces que el índice del medio 1 por seno del ángulo 1 o ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado o bien ángulo 2. Nosotros necesitamos calcular este ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Decimos entonces, este índice está de más, lo vamos a pasar acá como operación contraria. Decimos entonces que tenemos el índice de refracción del medio 1 por seno del ángulo 1 entre
el índice de refracción del medio 2 va a ser igual a seno del ángulo 2 o ángulo de refracción. Solución tendríamos entonces que seno del ángulo 2 va a ser igual a el índice de refracción del medio 1, que es el aire, por el seno del ángulo 1, o sea, el ángulo de incidencia, que es 45, entre el índice de refracción del medio 2, que es el agua, y es 1.33. Lo que nosotros vamos a hacer es 1 por seno de 45, eso es igual a seno de 45. Entonces lo que hace una calculadora es, acá, seno de 45 entre 1.33. Eso es igual a 0.53. Para calcular el valor del ángulo, entonces, indicamos que esto sería, acá dándole seguimiento a la respuesta, que el ángulo 2, o sea, el de refracción, va a ser igual a seno inverso de 0.53. Recordemos que seno inverso shift, luego seno, e introducimos entre paréntesis 0.53, y eso es igual a 32. Hicimos entonces que el ángulo 2, o sea, el ángulo de refracción, es igual a 32 grados. Entonces ahí tienen una forma nueva de, les voy a mostrar otro video. Duró 4 minutos. Buen día, hoy estamos por acá con física, con el tema refuerzo de reflexión de la luz en espejos. Vamos entonces a reforzar un poquito, hacer problemas un poco más complicados y aclarar algunos conceptos que me parece que quedaron complejos. Les doy entonces la bienvenida con una frase que dice así: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier cosa. Entonces, chicos, cuando sientan que no pueden, que no lo pueden lograr, no se desanimen. Si tú no quieres escuchar eso, lo puedes adelantar. Cuando la luz sale, a eso le vamos a llamar rayo reflejado o rayo de reflexión. Al ángulo con el que entra le vamos a llamar ángulo de incidencia, pero fíjense que es el ángulo que está por arriba de la flecha. Y al ángulo con el que sale le vamos a llamar ángulo de reflexión, pero fíjense que es el ángulo que está por arriba de la flecha. Por debajo de la flecha los ángulos no tienen nombre. Vamos a ver, se los presento de otra manera. Rayo incidente, ¿lo ven? Rayo reflectado, el de salida o reflejado. Aquí tengo la normal, que siempre es perpendicular al espejo. Va a formar acá 90 grados. Acá tendría entonces por arriba de la flecha el ángulo de incidencia y por arriba de la flecha el ángulo reflejado. Entonces, bueno, acá tengo otra presentación. Como pueden ver acá les Si eso ya tú lo sabes, lo puedes adelantar. Si a ver algún estos ejercicio. ángulos externos también son iguales. Entonces, este ángulo exterior también debe ser 20. Como se indica, determine la medida del ángulo alfa. Vamos entonces con el primer problema. Vamos a resolver este problema que tenemos acá. ¿Qué me dice el problema? Me dice así: un rayo luminoso se refleja sobre dos espejos planos. Como se indica, determine la medida del ángulo alfa. Quiero conocer la medida del ángulo alfa. Fíjense que acá me dan algunos tips importantes. Esto que está acá significa que este ángulo es un ángulo recto. Significa que este mide ¿cuánto? 90 grados, por ser ángulo recto. Muy bien. Listo. 90 grados. Además, según la teoría, les estaba explicando que si este ángulo exterior es 20, entonces este ángulo exterior también debe ser 20, ya que los ángulos exteriores son iguales. Ok, listo. Ahora bien, fíjense que acá se me forma un triángulo
con un ángulo de 90. ¿Cómo se llama ese triángulo? Se llama triángulo rectángulo. Ok, significa que si este es 90 y este es 20, entonces este que está acá debe salir ¿en cuánto? En 70. Muy bien, 70, ya que la suma de ángulos internos de un triángulo son 180. 20 más 70 más 90 serían 180. Pero resulta que este es otro espejo plano. ¿Qué significa eso? Que el ángulo cuando entra, cuando sale, forman ángulos exteriores iguales. En conclusión, esto implica que alfa, ¿verdad?, tiene un valor ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 70, porque los ángulos exteriores son iguales. Bien, allí lo tenemos. Hemos resuelto nuestro primer problema. Ahora entonces, vamos con este problema que está acá. Bien. En esta figura mostrada determine la medida del ángulo alfa. Nuevamente me piden el ángulo alfa, pero fíjense que el ángulo alfa está acá y no es 90 grados como el otro problema. ¿Cuánto será el valor del ángulo alfa? Vamos a ver. Esto es un espejo plano, hacemos el mismo análisis. Significa que el rayo que entra, rayo incidente y rayo reflectado me forman ángulos externos iguales. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo que está acá también tiene valor de 20. ¿Ven? Porque los ángulos externos que forman los rayos son iguales. A ver, ¿qué más tengo por acá? Fíjense, acá el ángulo entra y sale, formando 100. Oye, pero 100 acá en la parte superior. Ah, pero debo recordar, los ángulos exteriores son iguales. ¿Por qué? Porque es un espejo plano. ¿Qué significa esto? Que si ellos son iguales, a ver, la distancia completa, el ángulo completo, de acá hasta acá debe ser ¿cuánto? 180 grados, porque es un ángulo llano. Muy bien. Si esto tiene valor de 180 y estos dos son iguales, entonces fácilmente podemos deducir que ambos salen en 40 cada uno. Ahí está, 40 y 40. Muy bien. Ahí está, 40 y 40. Ahora, acá tengo un triángulo. Fíjate que este triángulo entonces tiene ángulo 20, ángulo 40 y ángulo alfa. Ah, pero yo sé que todo triángulo internamente tiene 180 grados. Entonces yo diría, a ver, 20 más 40 más alfa es igual a ¿cuánto? A ver, dime. ¿Es igual a cuánto? A 180, por supuesto. Porque la suma de ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale alfa? Bueno, fíjate. 20 más 40 son 60. Pasan a restar 180 menos 60 serían 120. Entonces, ¿cuánto es el valor del ángulo alfa? 120 grados. Allí lo tenemos, ¿ves? Entonces, con el siguiente problema. ¿Qué me dice el siguiente problema? Tengo también dos espejos planos. Ahí está. Y, oye, este me forma 90 grados. Excelente. Entonces ya tengo ese dato. Este que está acá es 90 grados. Muy bien. Ya lo tengo. Entonces, a ver. Ángulo que entra, ángulo que sale, ángulo que entra, ángulo que sale. Mira, por acá tenemos un dato importante. Este ángulo que está acá debe ser igual a este ángulo que está acá. ¿Ok? Porque es un rayo luminoso que entra y que sale, así que forma ángulos externos iguales. Significa que este entonces tiene valor de 15 grados. Muy bien. Y como ya yo tenía que esto es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo que está acá, ¿cuál debe ser su valor? Su valor debe ser lo que le falta para 180, ¿correcto? O lo que le falta para 90, porque recuerden que internamente suman 180. Acá ya hay 90, acá entonces faltaría 90. ¿Cuánto le faltaría para 90? A ver. 15, ¿cuánto le faltaría para 90? 75. 75, 80, 90. 75. Le faltarían entonces 75. Ya que 75 más 15 suman 90. Bien, 75 grados por acá. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo que está acá es igual a este, porque los ángulos externos de los rayos de entrada y salida son iguales.
Entonces acá tenemos 75 grados. Muy bien. Ahora, acá se me forma la normal. Este como tal, ¿verdad? Fíjense que es un rayo que va entrando. ¿Ves? Este se llama rayo, a ver, rayo incidente. Este es el rayo incidente. ¿Ok? A ver, ¿y cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este rayo que va saliendo? Porque fíjate que acá el rojo va entrando y este va saliendo. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría rayo reflejado, ¿verdad? Ok, rayo reflejado. Vamos a colocarle R, rayo reflejado a la flechita. Muy bien. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo se llama este ángulo alfa? ¿Qué tipo de ángulo es? Este ángulo que está acá. Como está arriba del rayo incidente, entonces ese ángulo va a ser el ángulo de incidencia. En este caso lo están llamando alfa. Y este otro ángulo que está acá, ¿cómo se llamaría? El que está arriba del rayo reflejado, pues se va a llamar ángulo reflejado. Muy bien. Resulta que estos dos ángulos también son iguales. Recuerda la teoría que ya vimos hace un momento. Como estos dos ángulos son iguales, entonces yo analizo, pienso, digo, bueno, acá este ángulo completo, ¿verdad? Completo sería 180, desde acá hasta acá. Completo son 180. Ok, si completo son 180, tengo 75 y 75, y esos son 150. Significa que acá me sobran 30, pero como estos dos que están acá son iguales, entonces cada uno debe salir a 15. Entonces allí completo, ¿no? 15, vamos a colocarle 15. 15 sería la solución de nuestro problema. A ver, ¿cómo verificamos si eso es cierto? Suma. 75 más 15, 90. Y 15 más 75, 90. En total suma 180, que es un ángulo llano. Muy bien, ¿ves? Con eso hemos resuelto nuestro problema. Ahora entonces voy a dejar para que tú resuelvas este que está acá. Ese lo vas a resolver tú. Acá entonces te toca resolver a ti. Está bien fácil. Te doy entonces, por el que está arriba del rayo reflejado. Entonces ese sería alfa. Muy bien, si esa ha sido tu respuesta, excelente. Muy bien, muy bien. Eso entonces ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Mucho éxito en la solución de los problemas. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Ya, esta es otra forma de poder estudiar. Es la bajada, ¿cierto?, de algunos videos que tú puedes encontrar en YouTube. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque algunos me dicen, oiga, no tengo ejercicio, no tengo libro, ¿de dónde puedo sacar más problemas? Vaya a YouTube. Po. Entonces tú vas a YouTube. Tienes que esperar un ratito que se cargue. Te va a aparecer la actualización de hoy día. Esta es una página pesada, te está hablando con YouTube. Entonces tiene que esperar a que se cargue.
Entonces ahí usted pone ejercicios, óptica geométrica. Y busca lo que le corresponde. Entonces ahí usted busca su gusto. Por ejemplo, dice, yo quiero ver esto. Entonces usted lo que hace, si quiere ver este video y dejarlo suyo, usted con el mouse derecho, ¿cierto? Guarda o copia la dirección de imagen. Y después va y coloca ahí, bajar YouTube. ¿Me está siguiendo, cierto? Sí, profe. Ya. No me gusta ese que aparece ahí, busco otro. El joven que es peluquero me está siguiendo, ¿no? Sí, ¿Aló? profe. No, pues el otro, el que... Ah, el Franco. Y ahí pega el enlace. Pegar. Y ahí dice empezar. Redireccionando. No local, conexa. Y ahí sí. Y ahí le pone, por ejemplo, 1080, la resolución que usted quiera. Y le va a poner 720, por ejemplo. Descargar.
Ya. Se está guardando. Oh, que salió pesada la página. Pero esa es la forma de poder guardar los videos y poderlo hacerlo parte suya y lo puede abrir las veces que usted quiera, devolverse, ¿cierto? Empezar de nuevo y le hacen en el fondo, le están haciendo clases particulares sin pago. Me quedan 3 minutos por bajar. Ya vamos a esperar a que se baje, falta poquito. Voy y vuelvo. Ya. Sí. Queda un poquito segundo para que se baje y entonces aquí usted puede, como le reitero, puede ver la posibilidad no solamente de la reflexión de la luz, sino también tengo algunos ejemplos de onda electromagnética que he bajado. Entonces, en el fondo lo que quiero mostrar es que existe información que está a disposición de los alumnos. Entonces busca algún programa que diga baja YouTube y ahí estamos con la información lista. Entonces, ¿dónde está esto? Debería estar... Aquí está.
Aló. Reflexión de la luz. Ustedes han visto que cuando nosotros tenemos a la mano una linterna y comenzamos a enfocar, y si enfocamos a un espejo, vamos, yo enfoco a un espejo, la normal, y luego voy a ver que la normal da el ángulo reflejado. Y acá voy a tener el ángulo de incidencia y el rayo de reflexión. A ver, el primer ejemplo me dice, de la reflexión mostrada, determina el valor de reflexión. Son iguales. Como estos dos son iguales, por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, este de acá es también el ángulo beta. Pero todo este ángulo de acá, recuerdan ustedes, que todo este ángulo es 180. Si yo tengo 50, me está faltando 130. Estaría una recta, ¿sí? Y recuerdan que este de acá es igual que esta. Aquí es el ángulo de reflexión. Si acá es 20, este también es eficiente. Y como está saliendo, también forma este aquí. No es el de abajo, es los costados, o junto o pegado. Y ahí tienen otro video, ¿cierto? Que ustedes lo pueden ir bajando de acuerdo a lo que usted quiera estudiar y tiene diferentes posibilidades. Aquí tenemos uno de onda electromagnética. Le voy a mostrar uno. Profe, ¿Sí? Don Claudio. no, Cristian Zamora. Ya. Don Cristian, ¿cómo En está? mi video, bueno, ¿bien usted? ¿Apareció? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Unos videos, no? Sí, pero más allá de los videos, no sé si es problema de conexión mía o no, pero como que el video se ve un poco, como que se ve lagueado, como que se pega. O sea, la voz se escucha bien, pero como que se pega al video. No sé si es por la descarga o es así un Puede video ser que se que grabó. sea por la descarga o puede que sea por su instalación, pero no lo ve, pero yo lo veo parejito. Pero en el fondo, don Cristian, ¿qué es lo que le quiero sugerir? Que existe otra posibilidad, ¿cierto?, para bajar el material, ¿cierto?, de apoyo y que usted prácticamente se sienta frente al computador. Son pequeños ejercicios de 10, 15 minutos, no más allá de ello, y que pueda ser parte de su quehacer y ustedes tienen ahí la resolución de un problema. Aquí tiene uno de una onda electromagnética. Una función de onda puede ser tener seno o coseno. En este caso, si hay terceridad, pues sabemos que es seno. Plana de B. Lo puede adelantar. De onda de PIB y el periodo. El valor, pongas velocidad de la luz, la longitud de onda, tiempo. Lo primero que me pide es la longitud de onda. Como yo lo estoy adelantando, a 15 metros, que ya lo tenemos, por partido entre 3 por 10 elevado a 8. Vale, pues ya lo tenemos todo. Ahora, ¿qué dirección va a tener? Pues si nos está diciendo que se desplaza en el eje, el dato del problema nos dice que se desplazaba en el eje X, estamos viendo que el campo eléctrico tenía una componente, ¿qué componente en el eje? Entonces, ¿sabemos el periodo? Sí, pues la omega va a ser igual a 2pi partido. Ahí hay un error, es 10 elevado a la menos 6. Y esto va a ser, esto me va a dar un valor de 1,26 por 10 elevado a 8. A la menos 8. Y Ahí hay otro error. Que es esto de 2pi partido por la 115. Entonces aquí ponemos. ¿Les quedó claro que ahí hay un error? Es 10 elevado a la menos 6 y esto es 10 elevado a la menos 8. ¿Aló?
Profe, pero ya sea el negativo o positivo, el resultado no cambia, ¿cierto? Si cambia, po, de 1,7 por 10 elevado a 6 son 1,7 millones. En cambio, si usted tiene 10 elevado a la menos 6, sería 1,7 millonésimas. Porque 10 elevado a la menos 6, pues no, pues ahí hay que tener cuidado con eso. Aquí la profesora se equivocó, pero es un signo negativo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que le quiero mostrar, don Claudio? Que usted tiene la posibilidad, ¿cierto?, de bajar algunos videos de YouTube, coloca onda electromagnética, aquí yo tengo varios, ¿ves? ¿Lo está observando, no? Don Por Claudio, supuesto. ya, pues aquí están, ¿ves? Entonces yo después de esos, yo, por ejemplo, si quiero reforzar lo que es la intensidad del vector de Poynting, bajo, y ahí tengo otro video, ¿ves? Cuando usted me dice, no tengo ejercicio, no tengo apunte. Hablar de la energía de una onda electromagnética y se verán los conceptos de intensidad de una onda electromagnética y el vector de Poynting. Como se vio en el video pasado, la potencia describe la variación de una energía de una onda electromagnética en el tiempo. Varía de forma oscilante y depende de la magnitud del campo eléctrico. Esta energía que fluye por unidad de tiempo también fluye a través del espacio perpendicular a la propagación de la onda. Está temblando Y esto fuerte. se conoce como intensidad de la onda. Para encontrar la intensidad se va a usar una onda. Aquí se sintió La definición de la poco. potencia de la onda. Lo primero que hay que tener en cuenta es el número de dimensiones en que se propaga la onda y la forma del frente de onda. Entonces, en ondas unidimensionales los frentes de onda son puntuales, como las ondas en una cuerda. En ondas bidimensionales los frentes de onda son líneas. Don Claudio, ¿sintió el temblor o no? Sí, se sintió por lo menos acá, sí. Fuerte, ¿no? Pero ¿qué le parece esta forma de estudio que es mucho más clarito, con dibujos, con música de fondo, le muestran los perfiles de onda, cosas que uno habla de repente? Como las ondas en la superficie del agua. Y las ondas tridimensionales son frentes de ondas superficiales, como las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. La intensidad de una onda electromagnética se define como la energía que fluye por unidad de tiempo a través de un área perpendicular a la dirección de propagación. Dicho de otra forma, es la potencia por unidad de área transversal. Tomando la definición matemática de la potencia y reorganizándola, se puede definir la intensidad de la onda. La intensidad depende del cuadrado del campo eléctrico y varía de forma oscilante alrededor de un punto no nulo y se expresa en el sistema internacional como vatios por unidad de metros cuadrados. Como se considera una onda armónica, entonces la cantidad de energía por ciclo es la misma. Y como es una onda plana, si se mide la intensidad en cada área perpendicular a la propagación de la onda, da el mismo valor de intensidad en cada plano. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre se cumple. Si se considera una fuente puntual de ondas electromagnéticas que emiten todas las direcciones de forma homogénea, sus frentes de onda serán esféricos. Entonces, a medida que la onda se aleja de la fuente, la energía de esta se tiene que distribuir en una superficie más grande. Por lo tanto, la intensidad disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia. Este fenómeno se conoce como atenuación, que define la disminución de la intensidad al distribuirse la energía en frentes de onda cada vez más amplios y depende de la forma de los frentes de onda. La atenuación no hay que confundirla con la pérdida de intensidad por pérdida de energía de la onda, pues no se está considerando tal pérdida. Y por último, al igual que la potencia, la intensidad tiene un promedio que depende del cuadrado de la amplitud de la onda electromagnética y es igual a la mitad del máximo valor de la intensidad. Y ahora se va a ver la definición del vector Poynting. Se denomina vector de Poynting al vector cuya dirección y sentido es el de la propagación de la onda electromagnética y su magnitud es la intensidad instantánea de la onda. Su nombre lo recibe en honor del físico inglés John Henry Poynting, se expresa mediante el vector S y se define matemáticamente como: se toma la magnitud del vector Poynting y se aplica la relación entre magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos, además de la definición de la velocidad de propagación en el vacío, se tiene la ecuación previamente usada para definir la intensidad, lo que muestra que la magnitud del vector Poynting es la intensidad de la onda electromagnética. Por último, el
promedio del vector Poynting, el cual depende del cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. En conclusión, se puede decir que la intensidad es la potencia transferida por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética, y esta puede ser constante o atenuante a medida que viaja, dependiendo de la forma de los frentes de onda. El vector Poynting es un vector cuya magnitud es la intensidad de la onda electromagnética y su dirección y sentido es el mismo de la onda. Con esto concluimos este video. Gracias por su atención. Don Claudio, ¿qué le pareció? Bastante interesante el video. Ya, pues, esos videos usted los puede bajar. Lo que tiene que hacer, ¿es cierto? Dice la YouTube y usted ve, ahí busca onda electromagnética, vector de Poynting, y usted toma ese video, en la primera hojita antes de, le pone con el mouse derecho, copia el link el URL del video, y en forma paralela, ¿cierto? Lo lleva a un programa que se llama Bajar YouTube. Entonces copias ahí, le pone la resolución que usted quiere, lo baja, espera un rato, y se lo va a cargar en su computador y lo deja para usted. Yo no lo puedo publicar, porque ya lo hice un par de semestres atrás y me pillaron, publiqué unos videos y me acusaron, ¿no es cierto?, a YouTube, y me dijeron que si yo los dejaba, o si no los bajaba, me daban un tiempo, me cerraban la cuenta, porque esto tiene una propiedad intelectual. Entonces yo los muestro a mis alumnos, pero no los puedo subir al aula virtual. ¿Se entiende la idea? Por supuesto. Pero esta es otra forma de poder estudiar. Entonces hoy día cuando usted me dice no tengo libro, no tengo apunte, no tengo de dónde sacar ejercicio, no es cierto. Tiene video, se sienta frente al video y los puede retroceder, los puede avanzar, los puede detener, tomar nota, y son clases particulares sin pago, porque hay un profesor o una profesora, ¿cierto?, que le enseña las cosas en cuestión. Quería mostrarle, ¿cierto?, que no solamente está ahí, yo tengo varios videos que usted ve aquí, después esos videos yo los voy a bajar porque pesan mucho, pero aquí los tengo. Es otra forma. Estamos en la hora, chicos. Recuerden que la prueba es el día 4 de agosto, de esta semana que viene a la próxima. En 2 semanas más, en realidad. Porque hoy día estamos a 26. Ah, no, la próxima semana, pues. El día miércoles 4. Los voy a dejar entonces. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, duda? Profe, recién se acaba de sentir una onda en el temblor. Sí, pues. Y eso, hay ondas iniciales, se llaman ondas precursoras, que nosotros no la alcanzamos a percibir, la perciben los animales, los perros en el campo, los caballos empiezan a correr, vienen con 30 segundos de antelación. Por eso que los japoneses, ellos tienen unos sensores especiales que suenan una alarma, y ellos se dirigen a las zonas que están predeterminadas, zonas de contención, que se les llama, con su casco, y se dirigen a esos lugares. Nosotros todavía no tenemos eso, lo que sí tenemos es la alarma para los tsunamis, no para los terremotos. Profe, una consulta con respecto a esos sismos o terremotos, lo que sea, eso se define como una escala de Mercalli, ¿cierto? A ver, ¿Dónde ahí, fue el origen del choque de la placa tectónica? no, pues escúcheme, hay varias cosas que usted me está hablando en forma simultánea. Hay 2 escalas en las cuales uno mide la intensidad de un sismo. Uno es una escala científica, que es una escala logarítmica, que es la escala Richter, ¿ya? La que mide los grados en cuestión, los que miden los sensores. La otra escala, la Mercalli, es lo que el hombre logra visualizar. Se cayeron las tejuelas, se rompieron vidrio, entonces el hombre le asocia unos grados, dependiendo del daño de la infraestructura, ¿me entiende? Así como existe la escala Celsius, Fahrenheit o Kelvin, ¿cierto? También existen 2 escalas.
Igual pasa con las ondas sonoras, que se llaman los decibeles. Uno es la potencia y el otro son los decibeles, que también es una escala logarítmica que te permite, ¿cierto?, ver los decibeles que te generan problemas. Con 110 o 100 decibeles ya hay problemas serios para el oído medio, rompimiento de tímpano. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Son dos escalas que el hombre, una es en función de la infraestructura, el otro es una escala científica que mide los sensores, que a usted le dicen son 6,5 grados en la escala de Richter. Y lo otro, ¿cierto?, es la escala científica. La escala, digamos, en una percepción que el hombre tiene para los fenómenos físicos. ¿Le quedó claro? ¿Aló? Otro. Ya. Listo, lo estamos viendo entonces la próxima clase. Hasta luego, profe. Ya, profe, Chao. muchas gracias. Ya, chao.